24 minutos nos separan de las 9 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica. Le decimos que volvemos aquí en esto que hemos denominado llamar premonitoriamente Será por las malas para avanzar en las noticias, en este caso en el Será Informados del día de la fecha. Vamos a arrancar yéndonos a Estados Unidos. Esta vez Dale. no para traer... Ayer vino la Melas y hoy nosotros nos vamos para allá. Claro, vino el embajador y el embajador seguramente debe haber recibido malas noticias para él, me imagino, porque estamos hablando de el nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha ganado las elecciones y se ha impuesto. Es particular la historia, principalmente porque es un mandatario muy joven. Estamos hablando de una persona de 34 años, de ascendencia ugandesa. Su familia es migrante en Estados Unidos hace varios años. Él se erigió como candidato. Obviamente recibió muchas amenazas e insultos de Donald Trump. Estamos viendo justo allí en pantalla a Zohran Mamdani. Él, el nuevo intendente, podríamos decir, de Nueva York, o alcalde, mejor dicho, que tiene importantes diferencias con Donald Trump. Principalmente Donald Trump lo acusó de que era un profundo odiador de judíos, ¿no? Principalmente porque además de ser familiar de inmigrantes, además es musulmán, con lo cual también es una particularidad en Estados Unidos, más allá de que casualmente Nueva York es uno de los distritos que mayor inmigración tiene en Estados Unidos, y los colectivos migrantes obviamente tienen infinitos reclamos, y obviamente con la política de Donald Trump, desde su asunción como presidente de los Estados Unidos, ha tenido una ofensiva muy fuerte sobre este colectivo. Vamos a escuchar un fragmento de el discurso que dio ayer, sin antes destacar también que hubo otros triunfos demócratas, por ejemplo, en Nueva Jersey o en Virginia, algunos de los distritos en los cuales a poco tiempo, ¿no?, de la victoria presidencial de Donald Trump, automáticamente hay una respuesta del electorado que en este caso elige no solamente opciones distintas, sino diríamos cuasi opuestas, porque la propia campaña de Zohran Mamdani ha sido de oposición férrea a la política de Donald Trump. Vamos a escuchar uno de los fragmentos del día de ayer. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante. Obviamente, uno de los discursos, ahora creo que se ve un poquito. Así que escúcheme, presidente Trump, cuando digo esto. Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros. Haciendo referencia, obviamente, a la política. Haciendo referencia, obviamente, a la política restrictiva y, sobre todo, vulnerando derechos de los migrantes en Estados Unidos. Con lo cual, es una noticia que claramente va a sacudir, por lo menos, el tablero informativo estos días. Lo van a ver y lo van a escuchar en distintos lugares al nuevo alcalde de Nueva York electo, Zohran Mamdani, que obviamente tuvo distintos disparos hacia Donald Trump en su discurso, entre otras, escúcheme, señor presidente, y parte de esta bandera. Hizo referencia también a muchos de los trabajos que están destinados a inmigrantes, ¿no? Esta caracterización que muchas veces hacemos aquí en la Argentina con los trabajos feminizados, ¿sí? Y que hacemos principal hincapié. Bueno, lo que se encargó también Mamdani de hacer en su discurso fue ir señalando a cada área de trabajo. Entonces se le hablaba a las enfermeras y habló específicamente a cada grupo, y decía, en este caso, que los va a defender. Tuvo también
Sí, perdón. ibas a decir. No, que estamos hablando, como vos mencionabas, Donald Trump asumió hace poco y ya tiene bastantes golpes su gobernación porque muchas movilizaciones en diferentes partes de Estados Unidos, donde se reclama fuertemente que, bueno, una de las principales causas de movilización fue esto de echar inmigrantes así indiscriminadamente y también por el supuesto préstamo a la Argentina, que también le reclamaban, ¿no? ¿Por qué no mejorás el país y le estás prestando plata al sur, ¿no? Sí, esto parte del reclamo en este caso de los propios, ¿no? Sí. El sector incluso que apoyó a Donald Trump, estamos hablando de algunos de los productores también, o de los competidores de lo mismo que exporta a la Argentina, estamos hablando granos y carnes principalmente, y que, bueno, obviamente también se veían perjudicados por esta política. Otro de los discursos que ha tenido el nuevo alcalde de Nueva York, también que ha sido muy disonante y muy disruptivo, son las declaraciones, antisionistas, ¿no? Profundamente antisionistas y sobre todo condenatorias para con la política que lleva adelante el Estado de Israel. Imagínense esto, decirlo en pleno Estados Unidos y en este caso siendo no solo candidato a alcalde, sino ahora alcalde electo. Entre otras cosas, una de las declaraciones que dio en septiembre, a finales de septiembre, fue que si es alcalde, mejor dicho, no puso el condicional. Dijo exactamente, cuando sea alcalde de Estados Unidos y si el presidente del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, quiere venir a dar el discurso a nuestra Asamblea General, yo voy a ordenar detenerlo como me indica la Corte Penal Internacional. Esta es una de las declaraciones más disruptivas, obviamente, de esta situación. También destacó que haría lo mismo con Vladimir Putin, teniendo en cuenta también la misma condena por parte de la Corte Internacional, con lo cual está hablando de un posicionamiento muy concreto. ¿Cuáles son algunas de las propuestas? Porque entre otras cosas dice, yo me declaro inmigrante, me declaro socialista demócrata, dijo también en este mismo discurso del día de ayer, y no voy a pedir perdón por nada de todo esto, ¿sí? Como aclarando, esto no tiene ninguna carga peyorativa, sino todo lo contrario, estoy orgulloso de ser lo que soy. Más bronca Donald Trump debe tener. Imagínense las declaraciones también inmigrante y con todos estos de Donald Trump, que trató de estúpidos a los judíos que lo votaron. Están votando a una persona que los odia. Votaron a Donald Trump también. Claro, que bueno, son parte hoy de una de las recibimientos de su política. Ahí estamos, ¿no? La declaración de Donald Trump. Ninguna persona judía podría votar por Zoran Mamdani. Él proviene de o profesa el odio judío. Solamente es una estúpida persona, es una persona estúpida. Es un poco lo que dice allí Real Donald Trump, su cuenta. Motherfucking real Donald Trump. Está para hacer un rap. Yeah, Donald Trump. El hombre Tang. El hombre Tang. O el hombre Fanta. Orange Boy. El hombre Fanta. Bien, ¿cuáles son algunas de las propuestas entonces de Zoran Mamdani para que podamos explicar, ¿no? Decir, realmente es sorprendente. Primero que una persona tan joven asuma, en este caso, un cargo ejecutivo de este peso. Estamos hablando de la ciudad de Nueva York, además, ¿no? Una de las ciudades turísticas más importantes y, como bien decía Mamdani, construida y llevada adelante también por fuertes inmigraciones. No solo las del siglo XXI y no solo del final del siglo XX, sino incluso también previo. ¿Cuáles son entonces algunas de las propuestas? Crear 200.000 pisos de vivienda social con impuestos a los ricos. Mira. Esta es una de las propuestas. Supermercados comunitarios de propiedad municipal con alimentos asequibles. Salario mínimo de $30 la hora. Cuidado infantil totalmente gratuito hasta los 5 años. Autobuses completamente gratuitos en toda la ciudad. Gratuitos. Escuchen esta, prohibir Airbnb y la subida del precio de los alquileres. Estamos hablando de una... Se va a cargar a todos los empresarios. Bueno, imagínense, porque estamos hablando de de un estado, el estado de Nueva York exactamente, tiene
20 millones de habitantes. Y lo que sería estrictamente la ciudad, 8 millones de habitantes. Lo que me parece importante es destacar esto porque estábamos hablando y hemos hablado, recomendamos también la entrevista que tuvimos con Ulises Bossi hace muy poco en el canal de YouTube de Trinchera TV, porque el problema de los alquileres ya es un problema mundial, sobre todo de la plataforma de alquileres diarios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, quita la oferta de los alquileres como vivienda y se tiene una vasta oferta de alquileres diarios que obviamente si uno prorratea el valor diario y lo prorratea en términos mensuales, el alquiler mensual de esas propiedades es altísimo, muchísimo más alto. Con lo cual el planteo de prohibir una de las plataformas más conocidas a nivel mundial de alquiler de propiedades y y en este caso regular el mercado de alquileres habla de una política también muy importante. Y por último, reducir el gasto provincial y transferirlos a programas comunitarios sobre salud mental y contra la pobreza. Increíble. Otro de los grandes aspectos que también son problemas mundiales, ¿no? Sí, Algo que venimos y en hablando Estados mucho Unidos tiempo. está muy marcado con Sí. todo esto que pasa de que son portadores de armas, pueden comprar armas en donde quieran, y lo que vemos mucho es la violencia, más que nada en las escuelas, pero en otros lugares seguramente que se debe dar también esa violencia y esa locura. Parte incluso de este festejo se dio con sus padres, ¿no? Como decíamos, de nacionalidad ugandesa, que estuvieron presentes allí también festejando con él en este cierre de campaña y, como decimos, el nuevo entonces alcalde de Nueva York, el señor Zoran Mamdani. Ya veremos cómo avanza gran parte de su política y sobre todo qué tipo de enfrentamiento va a tener con el presidente Donald Trump y seguramente con la administración general norteamericana. Recordemos que Donald Trump, entre otras cosas, anunció lo que está haciendo Milei, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Concretamente, y con otras provincias. ¿Cómo marcamos la agenda? Y bueno, un poquito. Recortar los fondos federales fue lo que amenazó el presidente de Estados Unidos si el ganador era el candidato musulmán. Así fue. Zoran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York y, como decimos, también con otros triunfos en otros distritos, lo cual seguramente será para la preocupación del presidente Donald Trump. Y ahora sí, nos vamos a volver a nuestro país, más específicamente a Santa Fe. ¿Y por qué vamos a Santa Fe? Bueno, porque continúan los juicios en relación a los delitos de lesa humanidad en nuestro país, no por suerte, sino por lucha de las organizaciones, de los familiares, de los compañeros y compañeras de detenidos desaparecidos. Y en este caso, lamentablemente, tenemos que dar una mala noticia en ese sentido, y es principalmente porque el Tribunal Federal de Rosario resolvió por mayoría liberar a los acusados e imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 contra obreros metalúrgicos en el contexto del Villazo. Lo que se conoce como Villazo es concretamente inmensas movilizaciones, tomas de fábricas que se realizaron en Villa Constitución, lugar que lo hemos traído muchas veces como ejemplo para hablar de la destrucción industrial en la Argentina, ¿no? Porque estamos hablando de una de las regiones industriales más importantes de la provincia de Santa Fe y principalmente también hablando de lo que eran los despidos y los analizábamos también con los resultados electorales, ¿no? Donde sorprendentemente en esta región había un porcentaje muy alto que votaba la administración de Javier Milei, pese a que había constantes despidos. Bueno, lo que estamos hablando es cuando hacemos referencia al Villazo, hacemos referencia a un histórico levantamiento obrero y popular, como decíamos, ocurrido en Villa Constitución, donde fue el triunfo de la lista marrón de la Unión Obrera Metalúrgica de la UOM, encabezada por Alberto Piccinini, que derivó en una violenta represión el 20 de marzo de 1975, donde se desplegaron en ese entonces más de 4.000 efectivos de las Fuerzas
fuerzas federales y provinciales en un operativo que dejó un saldo de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Estos fueron parte de los hechos represivos que son la antesala, o mejor dicho, uno de lo que se puede denominar como ensayo general de lo que luego van a ser los métodos que va a aplicar la dictadura genocida cívico-militar instaurada desde marzo de 1976. La causa entonces es caratulada Pellegrini, Roberto José y otros por privación ilegítima de la libertad e imposición de la tortura. También se juntó con otra investigación que es Torralbo, Ricardo Oscar y otros. El tribunal, que estaba integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Osvaldo Paulucci, resolvió por mayoría absolver a los 17 acusados, incluidos los ex jerárquicos de la acería. Estamos hablando de la acería Acindar, gran ejemplo de la producción metalúrgica en nuestro país y sobre todo también íntimamente relacionada al proyecto genocida que años siguientes va a instalarse con las mismas prácticas, ¿no? Las mismas prácticas del secuestro, de la tortura, de la desaparición, del asesinato y del amedrentamiento, de esta manera también a los trabajadores y trabajadoras, organizados o no, pero los que reclamaban cuestiones salariales, entre otras, pero además condiciones dignas de trabajo. Bueno, obviamente los cargos de privación ilegítima de la libertad agravada y asesión ilícita en perjuicio de 49 víctimas es lo que se discutía en este juicio. Los delitos también de homicidio agravado. En este caso se dispuso la inmediata libertad de Pellegrini, Torralbo y Roberto Saúl Schiro, salvo que existieran otras órdenes de detención. Solamente el juez Sutter Schneider votó en disidencia y consideró que las detenciones y asesinatos cometidos entre marzo del 75 y enero del 76 constituyeron delitos de lesa humanidad. En su voto sostuvo que las víctimas fueron perseguidas por pertenecer o estar vinculadas a la lista marrón de la UOM, tildada obviamente con la categoría de la época subversiva. Los 17 absueltos son Roberto José Pellegrini, Roberto Álvarez, Ricardo Oscar Torralbo, Roberto Raúl Schiro, Juan Carlos Facendini, Emilio Hugo Marcinizin, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdés, Amadeo Chamorro, Carmen Amanda Grosoli de Gelaid, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giay, Horacio Miguel Nardi y Juan de Jesús Martínez. Bueno, obviamente hubo sorpresa por este fallo y por el vergonzoso fallo, vamos a decirlo así, donde también cientos de personas, sobrevivientes, familiares, compañeros y compañeras siguieron el fallo bajo la lluvia en las inmediaciones del tribunal. Realmente, bueno, con esta sorpresa, insistimos, porque estamos hablando de claros delitos de lesa humanidad y que en este caso han sido absueltos las 17 personas implicadas. Entre otras, algunos están implicados en más de 40 casos de privación ilegítima de la libertad y por torturas, entre otras cosas, más allá de integrar una asociación ilícita que se dedicaba en este caso a la tortura, la desaparición, el amedrentamiento de trabajadores en clave de sostener las condiciones de ganancia de una empresa, pero sobre todo también de disciplinar a los y las trabajadores. Obviamente esta situación es rechazada por familiares y veremos cómo continúa gran parte de todo esto. Los jueces del tribunal no precisaron tampoco difundir los fundamentos de la sentencia, que van a ser anunciados recién a comienzo del año que viene. Obviamente vamos a seguir muy de cerca esto, pero sobre todo seguir destacando que las columnas vertebrales de nuestra democracia son memoria, verdad y justicia, y que con los delitos de lesa humanidad no hay ni olvido ni perdón. La comunidad de Male.
Bueno, volvemos con más información porque Federico Giuliani, con quien hemos hablado en varias oportunidades acá en Trinchera, que él es secretario general de ATE y la CTA Autónoma de Córdoba, viajó para el País Vasco para ser parte del proyecto Martín Exea, donde este proyecto se trata de una experiencia internacional de formación y solidaridad, ya que quienes aspiran a ser parte de este proyecto son refugiados y perseguidos políticos de diferentes partes del mundo, por ejemplo, Colombia, Guatemala, El Salvador, Sáhara, Rif, Atlas, Marruecos, Palestina y Argentina. Por su parte, Giuliani fue a abordar el tema sobre el auge del fascismo en Latinoamérica y Argentina con Javier Milei y la criminalización de la protesta social de los gobernadores capítulo Martín Yarlora en Córdoba. Así se llama lo que él va a charlar y lo que va a exponer. Federico Giuliani accedió a una beca donde se contemplan gastos de viaje, estadía y un salario para sobrevivir en el lugar, donde actualmente comparte junto a otras personas que son perseguidas en sus países. Tenemos un audio tenemos algunos audios. Si Mati tiene ahí el primero, lo escuchamos. Bueno, el programa es de la Fundación Mundobat. Martín Exea es una de las casas que está en el barrio de Santa Julia y la otra se llama Casa Cotarro con K, ambas en la localidad de Galiarta, cerca a 40 minutos de Bilbao, en el País Vasco. Euskal Herria para los compañeros y las compañeras de acá, así le dicen al País Vasco. Bueno, es un programa de acogida para refugiados y perseguidos políticos, en donde hay compañeras y compañeros que están en proceso de pedir asilo al País Vasco. Hay otros, como yo, que vienen más que nada a generar una agenda de incidencia política en la visibilización y el aporte al debate de lo que está sucediendo en Argentina y especialmente en mi provincia de Córdoba, que es el territorio que milito. Bien, ahí lo escuchábamos a Federico Giuliani desde Euskal Herria, que es el País Vasco. Recordemos parte de otro de las grandes discusiones de persistencias coloniales, en los cuales tanto, en este caso, Euskal Herria, por eso gran parte de los nombres de las ciudades y demás están en euskera, que es el idioma propio de Euskal Herria, y que es parte también del reclamo, por ejemplo, con Cataluña, ¿no? Que se reconozcan como estados por fuera de la corona española. Sí. Tal cual. Bueno, Giuliani se refería a esta violencia que viene viviendo desde hace tiempo ya en la provincia de Córdoba, donde no solo las políticas de Javier Milei, sino que también las de el gobernador Martín Yarlora lo señalan por su actividad sindical y militante, sino que también es perseguido y hostigado por el fiscal de Aragón, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, y bueno, también recordemos que Federico Giuliani hace unos meses sufrió la lesión de su brazo, donde lo fracturaron tras reclamar comida en el Ministerio de Trabajo, si mal no recuerdo, donde no solo lo lastimaron, provocándole esa fractura, sino que también fue esposado a la camilla de un hospital. Luego lo llevaron a una cárcel común donde sufrió torturas psicológicas y pasó 4 días privado de su libertad. Bueno, tenemos el segundo audio de Giuliani para escuchar. Yo accedí a este programa hace un tiempo. A mí el 25 de mayo del 2024 me imputan cuando va Milei a Córdoba, me ponen incitación a la violencia, me allanan mi casa, el sindicato se lleva el celular mío, de mi hijo. Estoy con una fianza de 10 millones de pesos para estar libre. Bueno, a partir de ahí y de unos contactos que tenía mi hermana Julia Giuliani en El Salvador, en donde hay un compañero de la organización de Mundobat que vive en El Salvador, empezamos a tener reuniones, claramente como una opción, por las dudas si esto se ponía más heavy, y claramente que mi detención y encarcelamiento del pasado 28 de agosto incluía una fractura en el brazo al esposarme la policía y estar 24 horas en una cama de un hospital público esposado. Bueno, esta dinámica de reuniones se adelantó, te piden requisitorias que claramente tienen que comprobar que tenés causas judiciales, que hay persecución, que hay hostigamiento. Bueno, en mi caso está... Sí, está comprobado. Sí. Como mencionaba, tuvo que presentar esta documentación requerida
de la cual tenía, obviamente, también tuvo que presentar informes periodísticos donde redactan lo sucedido. Giuliani fue aceptado en este proyecto donde se becan a 21 personas que conviven de una manera, conviviendo, ¿no? Como un asilo. Y lo escuchamos y tenés ahí, Mati. Y se me dio la posibilidad de acceder a una beca. En esa beca se contemplan los aéreos, ida y vuelta, audio. el tiempo de estadía, que tiene que ser mínimo de 40 días. De ahí para adelante puede ser hasta un año. ¿Qué más? Te dan una habitación en una vivienda comunitaria, en cualquiera de estas dos. Yo estoy en la de barrio Cotarro, con baño compartido con un compañero marroquí del Belvedere. Espacios comunitarios para cocinar, para reunirse, para limpiar. Tenemos un proceso interno de organización por área según el día y la persona. En la casa Martín Etzea de Santa Julia hay una huerta. Tenemos que trabajar 2 veces por semana en la huerta y una vez por semana recoger los huevos que da el gallinero que hay allá con unas 40, 50 gallinas. Bien, ahí lo escuchábamos para el que recién se suma, Federico Giuliani. También el sábado pasado fue la presentación donde se encontraron todos los refugiados y perseguidos políticos a exponer sus situaciones y entre ellos se encuentran, voy a decir algunos, 4 salvadoreños amenazados por Bukele, 3 colombianos amenazados por grupos parapoliciales, un palestino refugiado por amenazas del Estado genocida de Israel, entre otros también, Giuliani obviamente. Ese espacio de encuentro se da cada sábado, a principio de mes, para poder generar un ámbito humano y solidario, además de intercambiar ideas y debates que ayudan a consolidar las ideas y las experiencias en pos de un mundo mejor y más seguro. Todos los refugiados pertenecen al sector trabajador, obviamente, quienes son los perseguidos. Y si tenés el último audio, Mati, lo escuchamos. En definitiva, ellos, aparte de hacerte la acogida y con esta beca traerte aquí, claramente con un pequeño salario para poder vivir, porque acá vos te tenés que cocinar, vos te tenés que limpiar, autogestionar. Los compañeros que no hablan castellano tienen que ir sí o sí a cursos de castellano y de vasco, talleres de oficio. Eso es más pensado para quienes se quieren quedar. Aparte de generarte una agenda de debate político, de reuniones institucionales con distintas organizaciones, partidos y estructuras estatales vascas, como así también una agenda mediática. Bien, sí. No, aparte me parece muy interesante, no solamente la experiencia en este caso para un dirigente sindical con estas características, sobre todo por lo que pasó aquí en la Argentina, pero además con una experiencia de resistencia que tiene el pueblo vasco, que imagínense que gran parte de las casas que son centros, como una especie de centro cultural, podemos decir, en los cuales, por ejemplo, se mantiene el aprendizaje alrededor del euskera, alrededor del idioma propio vasco, que obviamente en algunas regiones de España tiene una restricción muy concreta. De hecho, en algunos casos es ilegal. Está prohibido. Como acá en Latinoamérica se prohibía también el idioma originario. También lo estaban haciendo allá, ¿no? Son los mismos. Gran parte de prohibir los símbolos, ¿no? Las propias campañas internacionales de los vascos del mundo Euskal Herria, que es claramente el mapa, digamos, o mejor dicho, el dibujo del mapa de Euskal Herria con este mensaje en euskera. Y es parte también de, insistimos, otra vez una lucha anticolonial y un proceso en clave de colonialidad. Sí, y en formación política también. Cierro esto diciendo que, Giuliani también planteó que él también decidió salir de la zona de confort, además de querer descomprimir la situación caótica que vive en Córdoba por la persecución ideológica que lo ha llevado al hospital, a vivir allanamientos y ir a la cárcel, ¿no? Giuliani mencionó además que teme por su vida, teniendo 3 hijos y su esposa que lo están esperando ahí en Córdoba.
Y bueno, lo que ellos viven es el claro ejemplo de la falsa libertad que plantea el gobierno de Javier Milei y obviamente el aliado del cordobesismo Martín Yarlora. Uh-huh. Bueno, obviamente seguir de cerca, pero por lo menos saber que existen estas instancias internacionales en las cuales sobre todo la solidaridad internacional y la hermandad es lo que garantiza, justamente defensas, en este caso, a dirigentes sindicales de cualquier lugar del mundo. Hablando de la libertad, diría la renga, vamos a hablar de Federico Sturzenegger, porque él estuvo charlando en el Fórum Europa, estuvo hablando delante de 200 empresarios. Y bueno, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación del Estado, participó de este fórum europeo y habló sobre la llegada de Javier Milei al gobierno, expresando que los argentinos desde hace años vivían viendo cómo los jóvenes emigraban hacia Europa para poder subsistir, mientras que en Argentina no habían posibilidades de crecimiento, con un discurso abiertamente antiestado, como ya es de costumbre. Si tenemos un fragmento por ahí, lo escuchamos, parte de lo que decía. Claro, con un discurso absolutamente radical, ¿no? Porque si los argentinos durante 50 años habían escuchado que el Estado les iba a resolver todos sus problemas o que el Estado era la solución a todos los problemas, acá venía un señor a decirles que en realidad el Estado era la causa de todos sus problemas. Así que fíjense si no era exactamente opuesto el discurso y los argentinos decidieron apostar a ese cambio, ¿no? Bueno, ahí hablaba un poco de Javier Milei, lo que él propuso, ¿no? Sí. El cambio. Sí, sobre todo me parece que esta dinámica del rol del Estado y configurar un Estado que tiene obviamente muchos problemas en garantizar los derechos que dice tiene que garantizar y que nuestra propia ley dice que tiene que garantizar, posicionarlo en clave del responsable, ¿no? Un poco esta es la táctica discursiva, o mejor dicho, la estrategia general que se ha impuesto este gobierno para hablar de los empresarios, de una lógica del sálvese quien pueda, de que acá los que vienen a garantizar las condiciones son otros actores y no el Estado en clave ni de salud, ni de seguridad laboral, ni muchísimo menos de cualquier otra arista. Bueno, también mencionó que el gobierno tuvo una revalidación muy fuerte con las elecciones del domingo pasado, remarcando que fue una elección formidable donde los argentinos avalaron esa trayectoria que vienen llevando y expresó: en 2023 la gente eligió un cambio porque entendió que algo tenía que cambiar. Por ese cambio, pero ese cambio tomó cuerpo, tomó una revalidación. Se definió en acciones concretas y los argentinos decidieron revalidar ese cambio, y agregó: sumado a un cambio en nuestro sistema electoral que estaba pendiente hace muchísimas décadas, que era cambiar un sistema muy engorroso, muy complejo, que facilitaba en algún sentido quizás la manipulación del resultado electoral, que eran unas papeletas diferentes para cada partido, con lo cual robaban boletas. Eso decía Sturzenegger. Haciendo referencia al cambio de boleta y del modo de la elección, ¿no? Con la boleta según única, él, papel. Las boletas las nuevas, facilitan la votación y son menos propensas al fraude. Escuchamos otro fragmento de Sturzenegger. Gran tarea de fiscalizar con una bolsonarismo o el peronismo que quizás en nuestro imaginario tenía cierto nivel de aceptación incólume. Nos hemos descubierto con la boleta única papel que ese apoyo es mucho menor, ¿no? Entonces, estructuralmente, ese cuco que nosotros teníamos, que era el kirchnerismo, de alguna manera, en algún sentido, nos damos cuenta que era mucho menos peligroso, mucho menos poderoso de lo que de alguna manera parecía lucir en ese otro sistema electoral, ¿no? Entonces me parece que eso también a ustedes como empresarios españoles pensando en Argentina, o nosotros como argentinos, también nos da como un aire, ¿no? Porque la idea de volver al pasado resulta mucho menos plausible después del resultado del 26 de octubre, tanto por el apoyo. Lo mismo pensaba Mauricio Macri y así se fue con vos en la gestión anterior. Así que yo diría, pelado, no escupas para arriba porque te vas a babear el tobogán de piojos. Por otra parte también mencionó dos grandes ejes del gobierno
de Milei. Por un lado, la necesidad de tener un superávit fiscal, que es lo que siempre vienen mencionando, diciendo que Javier Milei piensa que gran parte de los problemas que hemos tenido nosotros, decía Sturzenegger, como nación, surgen de los desequilibrios fiscales que han generado el uso de la emisión monetaria y por consiguiente la inflación. Y agregó, generando gobiernos que estaban siempre en el borde del abismo. Cuando un gobierno está al borde del abismo, empieza a manotear de acá y de allá. Bueno, las analogías que usa son muy extrañas, pero lo escuchamos un poquito más. En este punto, porque yo creo que la experiencia argentina, que por supuesto puede o no ser transferible a otros países, cada uno podrá ver qué toma de esto, pero les comparto las lecciones que para nosotros tiene esta experiencia. La primera es el monto. Me es muy común, por ejemplo, hablar con candidatos en Latinoamérica que me dicen, sí, tengo un problema fiscal, lo tengo que corregir, creo que puedo corregir 1 punto por año. Entonces, en 4 años de mandato, por ahí puedo bajar un déficit de 4 a 0. Y digo, ¿por qué 1 punto por año y no 5 en un mes? ¿No? Entonces, como que la gente se queda absolutamente choqueada, como diciendo, pero esto no. Bueno, eso es lo que hizo Javier Milei. Entonces Bueno, alabando muchísimo a Javier Milei por lo que escuchaban. Bueno, continúa con la idea del ajuste, que según él no es bajar el gasto, sino de subirlo, decía. Subir el gasto quiere decir que yo tengo que cobrar más impuestos para financiar ese gasto, entonces subir el gasto es ajustar a la gente, bajar el gasto me permite bajar ese impuesto a la gente, entonces bajar el gasto es un ajuste para la política. Bueno, todo esto es mentira, obviamente, porque vemos que él es parte de la política primero y principal. Y no se bajaron los sueldos. Le está hablando, no se bajaron los sueldos, tampoco bajaron impuestos, como él menciona. Así están rodeados de casta, que es lo que venían a combatir. Bueno, él hizo una fuerte, bueno, no vamos a seguir pasando recortes porque la verdad que es un poco al pedo. Es un poco torturante. Sí, pero lo que sí mencionar que mencionó todos los recortes y ajustes que hizo, o por lo menos la gran mayoría. Por ejemplo, habló también de las vías aéreas, diciéndoles a los empresarios que si ellos tenían un avioncito podían venir a Argentina y hacer vuelos comerciales tranquilamente sin ningún tipo de restricción, que las restricciones nos hacen creer que las restricciones son derechos que nos dan personas buenas o algo así, quiso decir, y dijo, no sean ilusos, esas restricciones no son para mejorar nada, pero según él, desregular sí. Bueno, también habló sobre la reforma laboral, sobre todo remarcando esto de los sindicatos, ¿no? Traíamos el caso de Giuliani, que se fue al País Vasco porque lo perseguían por ser un referente sindical, pero también las claves del plan laboral que adelantó Sturzenegger fueron prioridad del convenio por empresa sobre el convenio sectorial nacional, paritarias federalizadas, condiciones adaptadas por región y actividad, cambios en jornada e indemnización, con eje pyme y productividad, eso dice, y después la columna vertebral de lo que viene es la reforma laboral, dijo, y ratificó que el paquete se discutirá en el Congreso en la nueva etapa del gobierno. Eso menciono, vamos a ver si es verdad, porque siempre que vemos que hay una reforma, por el Congreso no pasa. ¿Qué decirles de esta realidad libertaria y sobre todo con algunos de los ejemplares, ¿no? de esta política en un lamentable tercer tiempo, decimos, de el señor Federico Sturzenegger, que muy feliz se lo veía. Me llegó un run run, que va a intentar ir también por presentar una lista, o por lo menos con aval de él, en el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Lo van a sacar cagando en Gimnasia. Tienen al Diego, Esperemos. tienen siempre levantan la bandera de las abuelas, de Esperemos. Las madres. Che, les quería hacer una invitación para terminar este bloque, recomendación, pero sobre todo invitación, porque en el día de hoy, a las 6:30 de la tarde, va a estar presentando el libro Olvidar es imposible,
Santiago, mi hermano, lo va a estar presentando Sergio Maldonado en Temperley Este, Triunvirato 808, hoy a las 6:30 de la tarde. Libro que seguramente va a comenzar a girar en distintas presentaciones y donde Sergio, bueno, hace un recorrido sobre todo su odisea, ¿no? Sí. Parte de esta historia que terriblemente desde ese 1 de agosto empezó a vivir la familia Maldonado hasta el 17 de octubre, día en el que aparece el cuerpo de Santiago. En el mismo está la tapa del libro y el flyer de invitación a esta actividad. Entonces hoy a las 6:30 de la tarde, Triunvirato 808, Temperley Este, la presentación del libro de Sergio Maldonado, Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano. Bien, tanda y ya volvemos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite